Bueno, entonces como les decía, la madre aporta los esteroides, el colesterol LDL, la placenta aporta una desmolasa que lo convierte en pregnenolona. Esta pregnenolona es el punto de partida para los esteroides, para la progesterona y los estrógenos. Dependiendo del camino que coja la pregnenolona, va a terminar en una progesterona o en un estrógeno. Entonces, dentro de la placenta, esta pregnenolona es cogida por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, quien la convierte en progesterona. Esta progesterona viaja al feto y va a servir como materia prima para producir mineralocorticoides y glucocorticoides. Es decir, que me va a ayudar a producir en la adrenal fetal el cortisol y la aldosterona. ¿Cuál es la función de todas maneras más importante de esta progesterona? Uno, lo que ya habíamos, en la implantación y el mantenimiento del cuerpo, del embarazo. La progesterona es la encargada de impedir que el útero produzca contracciones. Por eso tiene un efecto de uteroinhibición. Y en la clínica tiene una función muy importante para nosotros porque tenemos progesterona micronizada como droga y esa droga nos ayuda a evitar los abortos. Entonces, generalmente en pacientes con amenaza de aborto o con pérdidas recurrentes de embarazos, uno puede usar la progesterona como una droga para impedir esa pérdida. Y otra función que se le agrega mucho a la progesterona es de inmunomoduladora. Sabemos que el embarazo, el 50% del embarazo es de la mamá y 50% es del papá. Antígenos del papá. Esos antígenos me estimulan el sistema inmune materno. Y si no fuera por la progesterona que mantiene una cierta tolerancia entre el sistema inmune materno y los antígenos paternos, pues obviamente podría haber un rechazo inmunológico del embarazo. Entonces, la otra función importante de la progesterona es esta acción de inmunomodulación. Este es un dato importante que hay que tener en cuenta. Los ovarios en el feto femenino no funcionan. Entonces, la progesterona y los estrógenos, que normalmente en una mujer son producidas por los ovarios, en el feto femenino no tienen nada que ver en esa producción. Todo lo que es la progesterona y los estrógenos son producidos entre la madre, la placenta y parte en el feto. En cambio, los testículos fetales sí producen testosterona desde muy tempranamente, casi que desde la octava semana de embarazo, y esa testosterona ayuda a la diferenciación de los genitales externos a masculinos. Entonces los testículos fetales inician su trabajo desde la semana 8. Los ovarios no, los ovarios permanecen durante toda la vida fetal inactivos y solamente por allá cuando van a comenzar a entrar en la pubertad es que comienzan a tener alguna función los ovarios. ¿Cómo se producen los estrógenos? Entonces igual, a partir del colesterol materno, llegan a la placenta, por la desmolasa se convierten en pregnenolona, pero aquí ya la pregnenolona pasa al feto. Y en el hígado y en la adrenal fetal se les agrega sulfato a esa pregnenolona a través de una enzima, la sulfato transferasa. Y esto convierte en sulfato de pregnenolona, la cual a través de una 17 alfa hidroxilasa y una 17-21 liasa convierte ese sulfato de pregnenolona en una hormona que se llama la dehidroepiandrostenediona.
de hidroepiandrostenediona que vuelve a la placenta y se convierte en estriol, estradiol y estrona, que son los 3 estrógenos más importantes durante el embarazo. Esa de hidroepiandrostenediona puede a nivel fetal producir un cuarto estrógeno, que es el estetrol, el cual es un estrógeno muy débil y que realmente es casi como un producto de desecho, más que realmente un estrógeno que tenga alguna acción. El estriol y el estradiol son de los estrógenos los más importantes en el funcionamiento durante el embarazo. Son tan importantes que en una época se usaron como prueba de bienestar fetal. Se le medía los niveles de estriol en la mamá y dependiendo de esos niveles, eso me podía demostrar si la placenta y la unidad estaba funcionando bien o no. Desafortunadamente se requería recoger la orina durante 24 horas. Entonces eso me hacía realmente muy difícil porque si el bebé algo le estaba pasando y se me iba a morir, pues esperar 24 horas para recolectar un examen que me dijera que se iba a morir el bebé, pues realmente no fue muy bueno. Por eso entraron las pruebas de bienestar electrónicas que ustedes van a conocer y que nos van a hablar más adelante en otra revisión de tema más adelante, como es la monitoría electrónica, que ese examen me dice inmediatamente si algo le está pasando al bebé. Volviendo entonces con los estrógenos, como les decía, son de suma importancia durante el embarazo. ¿Y esa importancia cuál es? Entonces, la principal función de estos estrógenos son, 1, aumentan la producción de globulinas transportadoras. Y esto, como lo vamos a ver, me permite que hayan dentro de los cambios hormonales un aumento de las hormonas, pero no así un aumento de la fracción libre, que es la que me produce la función real de la hormona. Al no aumentárseme la fracción libre, esto me permite que la paciente no vaya a tener excesos de hormona trabajando en sus células blancas. En cambio, sí, algunas de esas hormonas me van a poder entrar al feto y estimularlo sin que haya un déficit en la mamá. Aumentan los receptores para LDL en la placenta. Entonces, me ayuda a que la placenta acumule y reabsorba más colesterol para producir mayores niveles de hormonas esteroideas. Incrementa el flujo uteroplacentario. Se sabe que los estrógenos tienen un estímulo vasodilatador. Entonces, esto me permite que ingrese mayor cantidad de sangre al espacio intervelloso y que haya mayor aporte de nutrientes y oxígeno para el feto. Incrementa la síntesis de prostaglandinas. Hay unas prostaglandinas que son vasodilatadoras y me ayudan también en el proceso del embarazo. Y hay unas prostaglandinas que me estimulan la actividad uterina. Y vuelve y juegan. Las prostaglandinas son una más de las sustancias que junto con el cortisol y la oxitocina tienen que ver con el inicio de la actividad uterina al momento del trabajo de parto. Y por último, tiene una gran función como es aumentar los receptores, aumentar los receptores para progesterona, lo cual hace que la progesterona tenga una mayor acción sobre el útero, pueda hacer su función de útero inhibir y evitar que se pierda un embarazo por inicio de la actividad uterina. Y también los estrógenos tienen que ver junto con la prolactina en la preparación de los senos de la embarazada para la producción láctea. Entonces se sabe que a través de los estrógenos y la prolactina, los senos o las mamas comienzan a producir la leche que va a necesitar ese feto cuando nazca.
Otra hormona importante durante el embarazo es la que se conoce como el lactógeno placentario, que es la hormona somatomamotropina coriónica humana. Esta, como su nombre lo indica, es producida por la placenta. Es un péptido producido por el sincitio trofoblasto, más o menos alrededor de la sexta semana del embarazo comienza a aparecer el lactógeno placentario. Es muy parecida a la hormona de crecimiento, por lo cual tiene unos efectos de crecimiento sobre el feto y muy similar a la prolactina. Como vamos a ver más adelantico, hay una serie de hormonas que inciden en la resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina, ¿qué me va a permitir durante el embarazo? Que haya una especie de hiperglicemia materna. Esa hiperglicemia materna va a cumplir la función de permitir el paso de glucosa al feto, de tal forma que el feto, que ese es el combustible del feto, la glucosa, pueda tener mayor disposición de ella. Entonces, ese lactógeno placentario es una de las más importantes hormonas que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Y como hemos visto que tiene una similitud química con la hormona de crecimiento, este lactógeno placentario me promueve la formación de proteínas en el músculo fetal. Entonces me va a ayudar al crecimiento fetal. Al aportar mayor glucosa, también me estimula la guarda o la reserva de esa glucosa como glicógeno en el feto. Entonces tiene una acción también de almacenar ese combustible que necesita el feto en forma de glicógeno. Estas son tres de las hormonas más importantes de las que como conocemos y producidas por la placenta. Vamos a hablar en términos generales ya del tema de la embarazada. Entonces vamos a ver principalmente la hipófisis. Ustedes saben que la hipófisis se divide en adenohipófisis o hipófisis anterior y neurohipófisis o hipófisis posterior. La adenohipófisis pues tiene la producción de varios glicoproteínas como son la hormona del crecimiento, la adrenocorticotropa que estimula las suprarrenales, la hormona estimulante del tiroides, la TSH, las gonadotropinas como la FSH y LH y la prolactina. Mientras que la hipófisis posterior produce, más que producir, almacena dos hormonas que se producen en el núcleo paraventricular del hipotálamo, como es la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética durante el embarazo realmente no tiene mucha función como tal. En cambio, sí la oxitocina, cuya función principal es producir o estimular la contractilidad uterina en el momento adecuado, en el inicio del trabajo de parto, y ayudar a la eyección láctea cuando el bebé necesite la leche materna para su alimentación. En términos generales, durante el embarazo vamos a tener que los lactótrofos de la hipófisis, que son las células que producen la prolactina, durante el embarazo se van a aumentar tanto en tamaño como número, porque la prolactina es una de las hormonas que debe aumentar durante el embarazo. Los somatotrofos que me producen la hormona de crecimiento y los gonadotrofos que me producen la FSH y LH, las cuales van a estar disminuidas durante el embarazo. Recuerden ustedes que el estrógeno y los progestágenos hacen un feedback negativo sobre la hipófisis y disminuyen la producción de FSH y LH. Pues durante el embarazo, estos estrógeno y progesterona están aumentados en cantidades enormes, entonces por ende la FSH y la LH van a estar disminuidas. Pero a pesar de que la hormona de crecimiento materna está disminuida, cuando las medimos en sangre,
la hormona de crecimiento tiene niveles iguales. ¿Y esto es por qué? Porque acuerden que cuando vimos la placenta produce hormona de crecimiento. Entonces, esto permite que durante el embarazo no haya déficit de hormona de crecimiento. Al no haber FSH y LH disminuida, pues el hipotálamo comienza a producir hormona liberadora de gonadotropinas. Pero esa elevación realmente no tiene ninguna influencia porque definitivamente los gonadotrófos están disminuidos durante el embarazo. Lo de la TSH ya se los explicaba que en el primer trimestre vamos a tener disminuida la TSH en vista de que la hormona gonadotropina coriónica por su subunidad alfa produce una confusión en esta hipófisis y la hipófisis disminuye la producción. La CTH, la hormona adrenocorticotropa, que estimula la producción de cortisol, va a comenzar a producirse en mayor cantidad a partir del primer trimestre y hasta el tercer trimestre, que es cuando está en su mayor apogeo para estimular la producción de cortisol, que ya les he dicho tiene que ver con el inicio del trabajo de parto. Otras hormonas permanecen más o menos en unos niveles inalterados, como son la proopiomelanocortina, que va a dar origen a la hormona melanoestimulante, que ustedes saben que durante el embarazo ayuda un poco a los cambios del embarazo, como es la hiperpigmentación de la línea alba y la hiperpigmentación de las areolas en los pezones. Entonces, realmente no tiene un aumento exagerado, sino que permanece más o menos en el mismo nivel. Como le decía, las hormonas producidas por la neurohipófisis, como la hormona antidiurética, permanece igual, en cambio la oxitocina sí aumenta durante el embarazo. Otra hormona que vamos a ver son las producidas por la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas, pues ustedes saben que la tiroides es una glándula que tiene dos lóbulos unidos por un istmo, que se ubica más o menos en el segundo a tercer cartílago traqueal y que en su parte posterior tienen las glándulas paratiroideas que producen la hormona paratormona y que tiene que ver con el control del calcio. ¿Qué cambios va a tener durante el embarazo la glándula tiroides? Dentro de la tiroides hay una unidad funcional que está conformada por el coloide, donde está ubicada la tiroglobulina, que es la hormona que tiene que unir los monómeros, los MIDs y los DIPs, las monoiodotironinas, para formar las hormonas tiroideas T3 y T4. Ese coloide se encuentra aumentado porque durante el embarazo hay un aumento de la tiroglobulina. Pero además hay una vasodilatación y hay un aumento en los vasos de la glándula tiroides. ¿Esto qué me hace? Que durante el embarazo la tiroides sea palpable. Entonces vamos a encontrar que las mujeres embarazadas se les va a hacer un aumento de esa glándula tiroides dentro de límites normales. Ustedes saben que en una persona no embarazada la tiroides no es palpable normalmente. En cambio, durante el embarazo, este crecimiento sí me va a permitir que se palpe la tiroides normalmente. Entonces, les decía, va a haber un aumento de la tiroglobulina. Como ustedes vimos anteriormente, el aumento de las globulinas transportadoras gracias a los estrógenos me va a hacer que las hormonas tiroideas aumenten en sus niveles totales. Entonces voy a tener una T4 y una T3 aumentadas. ¿Por qué? Porque va a haber mayor transporte para hormonas. Pero si yo mido la fracción libre, esa fracción libre va a estar normal. Entonces, en vista de este cambio fisiológico, para yo poder saber como médico cuando una embarazada sufre de problemas tiroideos,
tengo que tomar la TSH, pero también tengo que tomar la fracción libre de la T4. Entonces, cada vez que yo le voy a hacer estudios a una embarazada, no me sirve tomar solamente la TSH, doctores. Tengo que pedir siempre TSH y T4 libre. Y tiene que ser la libre porque la total va a estar aumentada normalmente en una embarazada. Sobre las paratiroides, pues ustedes recuerdan que las paratiroides tienen que ver con el control del calcio. Cuando ustedes vean, si es que ya no han visto lo del cambios fisiológicos cardiovasculares, ustedes saben que el volumen plasmático aumenta más o menos de un 30 a un 50%. Aumento que se da mucho hasta la semana 32 a 34 del embarazo. Pues resulta que ese aumento del volumen plasmático me va a llevar a una disminución del calcio. Entonces el cuerpo va a censar que el volumen intraplasmático va a tener disminución del calcio. Pero no es una disminución por pérdida, sino por dilución. Entonces, ¿qué hacen las paratiroides? Pues aumentar la hormona paratormona. Entonces, en la embarazada normalmente voy a encontrar aumento de la hormona paratormona. ¿Y eso qué me hace la paratormona? La paratormona me actúa en 3 órganos. En el hueso y me aumenta la resorción ósea, o sea que se pierda calcio en el hueso. En el riñón me aumenta la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos. Y en el intestino, a través del aumento de la vitamina D, de la 1,25 dihidroxivitamina D, me aumenta la absorción de calcio a través intestinal. Por estos 3 mecanismos, el organismo trata de compensar la dilución de ese calcio. ¿Queda claro? Entonces, durante el embarazo podemos encontrar en muchas ocasiones una disminución del calcio total por la dilución plasmática. Pero si yo mido el calcio iónico, a veces hasta lo puedo encontrar un poquito aumentado. ¿Y eso es por qué? Porque el calcio lo transporta la albúmina. Y la albúmina sufre el mismo proceso de dilución que sufren todos los que están allí metidos en el volumen intraplasmático. Entonces voy a tener, entre comillas, una disminución de albúmina, entonces voy a tener un calcio libre un poco mayor de lo normal. Entonces, en una embarazada voy a encontrar un calcio total disminuido un poco por el volumen plasmático, pero voy a encontrar un calcio iónico o calcio libre levemente aumentado por la disminución de uno de sus transportadores como el albúmina. La placenta produce una produce una proteína que me ayuda a transportar esa paratormona. Con este cambio fisiológico del aumento de la paratormona, en un inicio eso me va a aumentar el calcio. Resulta que tengo una hormona contrarreguladora que es la calcitonina. La calcitonina es producida por las células C de la tiroides. Y la función de la calcitonina es revertir el efecto de la paratormona. Entonces la calcitonina hace lo contrario, me aumenta el calcio al hueso, me disminuye la reabsorción tubular del calcio y me disminuye la reabsorción intestinal del calcio. Entonces, entre estas 2 hormonas, la paratormona y la calcitonina, me mantienen la regulación del calcio. Como ese está disminuido por el volumen plasmático, entonces estas hormonas las voy a encontrar aumentadas durante el embarazo para mantener los niveles que se requieren durante el embarazo del calcio. A nivel de páncreas, ustedes saben que el páncreas tiene la producción en su parte endocrina de 2 hormonas, la insulina y el glucagón.
Resulta que dentro de los cambios fisiológicos del embarazo hay una producción de hormonas y péptidos que me llevan a una resistencia de la insulina. Esas hormonas son el lactógeno placentario, los glucocorticoides tipo cortisol, ácidos grasos libres, la progesterona y el factor de necrosis tumoral. Estas sustancias me llevan a una resistencia a la insulina. Entonces el páncreas, como medida compensatoria, aumenta la producción de insulina. ¿Y cómo la aumenta? Pues a través de hipertrofia e hiperplasia de las células beta. Y aquí viene la situación de la diabetes gestacional. Cuando la embarazada, por algún problema en el páncreas, porque de pronto sufrió una infección viral antes, cualquier cosa, hizo que se dañara el páncreas, resulta que cuando necesita aumentar su producción, el páncreas no lo puede hacer. Entonces aquí aparecen las diabéticas gestacionales. Entonces son mujeres que durante la vida normal de no embarazo pueden producir la insulina que necesitan para sostenerse. Pero cuando en un embarazo necesitan aumentar la producción de insulina, resulta que no lo pueden hacer. Entonces ahí se les presenta la diabetes gestacional. Esa insulina me lleva a que la mujer, como produce más insulina, fácilmente la mujer en ayunas pueda producir hipoglicemia en el embarazo normal. Por eso tenemos como médicos que insistirle a las mujeres que cada vez que se levanten tienen que tener una hora fija para desayunar. Una mujer en embarazo no se puede levantar a las 6 de la mañana y desayunar por allá a las 10, 11 de la mañana como lo podría hacer cuando no está en embarazo. Resulta que una mujer se levanta y a más tardar en el tiempo de media hora a una hora debe estar consumiendo alimentos, porque si no puede producir una hipoglicemia que la puede llevar a problemas graves. Cuando la mujer en embarazo come, entonces ahí el páncreas hace una sobreproducción de insulina, lo que se llama una hipersecreción. Y es allí donde vamos a ver si la mujer controla bien su azúcar o no. Por eso, para el diagnóstico de la diabetes gestacional, necesitamos tomar una curva de glicemia. No me sirve el azúcar en ayunas porque siempre va a estar antes en hipoglicemia. Entonces, siempre para yo diagnosticar una diabetes gestacional, necesito una curva de glicemia. Por último, en la parte endocrina, pues las glándulas adrenales, ustedes van a ver, las glándulas adrenales tienen dos partes, la corteza, que es la que produce los glucocorticoides, mineralocorticoides y las hormonas sexuales, y la médula, que son las que producen las catecolaminas. Entonces, durante el embarazo ya hemos visto el cortisol aumenta, ¿sí? Hay un aumento de su globulina transportadora y hay una disminución en esa depuración de cortisol. ¿Todo esto es para qué? Para que al final del embarazo haya unos niveles altos de cortisol que me puedan disparar el inicio del trabajo de parto. En la embarazada normal hay un aumento de la renina, del eje renina, angiotensina, aldosterona. Pero de estas tres hormonas, solamente en el embarazo normal trabaja la aldosterona. ¿Y eso es por qué? Porque la renina y la angiotensina es bloqueada o es contrarregulada a través de las prostaciclina y el óxido nítrico que vimos por allá, que produce tanto la placenta como el endotelio vascular de la embarazada. Entonces, la renina y angiotensina normalmente no tiene efectos sobre el embarazo. En cambio, la aldosterona sí tiene efectos y esa es la función de la aldosterona, reabsorber sodio con agua para aumentar el volumen plasmático que sabemos aumenta del 30 al 50% durante el embarazo. Igualmente, hay un aumento en las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales. Por lo tanto, si yo mido las hormonas sexuales totales van a estar elevadas,
pero la libre no. La libre, la androstenediona y la testosterona van a estar en los niveles normales que tiene toda mujer. Y en cuanto a la médula, la producción de adrenalina y noradrenalina no se altera durante el embarazo. Las catecolaminas siguen siendo en los niveles de una mujer no embarazada. Bueno, doctores, eso sería lo que tendría que contarles sobre la endocrinología del embarazo. ¿Preguntas, inquietudes? Entonces, ¿las mujeres embarazadas son más propensas a tener una hipocalemia Una hipocalemia, sí. por la aldosterona? No. La aldosterona no tiene nada que ver con el calcio. La aldosterona tiene que ver es con el No, con el sodio. potasio, profe, perdón. Hipotasemia, pues. Ah, hipocalemia. Realmente no, porque es que el volumen plasmático me ayuda a mantener controlado el sodio extracelular. Ustedes saben que el sodio extracelular se intercambia con el potasio intracelular, pero por la hipovolemia y por esa expansión de volumen plasmático, realmente el sodio no cambia mucho durante el embarazo, ¿sí? Entonces no se me da hipocalemia. Sí, la hipocalcemia, que era lo que hablábamos allí por el volumen plasmático, y eso me puede llevar, ustedes van a ver que las embarazadas sufren mucho de calambres musculares. Esos calambres se dan por esa situación de hipocalemia que puede presentar momentánea, porque para eso la paratormona vuelve y regula, pero sí tiene momentos de hipocalcemia. Y eso es lo que le da a las mujeres. Ustedes van a ver que una queja frecuente en los controles prenatales de la paciente es: doctor, vea, eso me acuesto y eso me da unos calambres y esos calambres, y es parte por eso, por una hipocalcemia temporal. Pero hipocalemia no. Hipocalemia no, gracias a que el sodio mantiene regulado con el volumen plasmático. Ok, profe. ¿Alguna otra inquietud, doctores? Y profe, una pregunta, ¿por qué la persona, si la mujer embarazada me puede generar una tiroiditis? No, pero eso sí es una enfermedad, pues, autoinmune generalmente, ¿sí? La tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Tiroiditis como tal, como inflamación de la glándula tiroides, es una enfermedad autoinmune. De hecho, a veces se piensa que las enfermedades autoinmunes antes tienden a ser controladas durante el embarazo por el problema de la inmunomodulación, doctores. ¿Queda claro, doctor? ¿O a qué se refiere usted con la tiroiditis, doctor? No, pues sí, sino que pues yo hablaba, o sea, hablaba más que todo de las enfermedades de tiroides postparto, ¿no? O sea, el parto no me puede generar problemas a nivel de la tiroides. Ah, no, doctor, lo que pasa es lo que yo les digo. Lo que pasa es que durante el embarazo los cambios inmunológicos pueden mantener oculto las enfermedades autoinmunes. Cuando la paciente sale del embarazo, que se le caen los niveles de progesterona, que es la inmunomoduladora, la paciente puede hacer una enfermedad de rebote. Entonces las pacientes que traían su problema de lupus, su problema de tiroides de Hashimoto, la tiroiditis se puede ver más en el puerperio por eso, porque el sistema inmune estaba como controladito durante el embarazo, pero cuando deja el embarazo se destapan las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Entonces es en el puerperio. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Profe, la pregunta Sí. mía era que, o sea, por tener las mujeres embarazadas ese aumento de el eje renina-angiotensina, ¿es que se produce la preeclampsia en ellas? No, doctora. Eso lo vemos. Tenga esa preguntita cuando hablemos de preeclampsia. No es por eso, porque vuelvo y le repito, en un embarazo normal, la renina y la angiotensina no funcionan. Usted lo debieron haber visto cuando vieron los cambios fisiológicos renales, o lo van a ver
creo que es con la doctora Garcés, ella les va a hablar que hay un aumento del eje, pero la renina y la angiotensina no funcionan. ¿Ya? Cuando ocurre un problema, que es lo que vemos en la preeclampsia del óxido nítrico y la prostaciclina, ahí sí la renina y la angiotensina pueden trabajar. Pero eso lo vemos en los cambios de trastornos hipertensivos, que creo que tengo una clase con ustedes sobre eso de trastornos hipertensivos. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, doctores, entonces no siendo más, nos veremos más adelante. ¿Listo? Bueno, Listo, doctor, hasta gracias. luego. Hasta luego, Doctor, gracias. Hasta luego, gracias.